buenas tardes a todos. Mi nombre es Karina Jiménez. Soy docente a tiempo completo del Centro de Idiomas de nuestra institución. En este momento quisiera hablarles un poquito de una de las herramientas que estamos utilizando algunos de los docentes en el Centro de Idiomas, que es Google Forms. Bueno, entonces, ¿de qué se trata Google Forms? La definición que ofrece Google es la siguiente. Los formularios de Google te permiten planificar eventos, enviar una encuesta, hacer preguntas a tus alumnos o recopilar otros tipos de información de forma fácil y eficiente. Pues como lo dice aquí la definición, es una herramienta muy versátil que nos puede ayudar como estrategia dentro de nuestros cursos, ahora pues que estamos utilizando muchas herramientas en línea para poder realizar algunas actividades dentro de las cuales podamos de pronto evaluar o hacer la revisión de información de pronto que hayamos explicado o hacerlo a manera de encuesta. Entonces ya lo vamos a revisar un poquito de qué se trata. Entonces, en primer lugar, los formularios de Google nos van a permitir incluir los siguientes tipos de preguntas. Respuesta corta, párrafo, selección múltiple, casilla de verificación y desplegable, escala lineal, cuadrícula de varias opciones, fecha y hora. Como pues miran aquí, entonces es una herramienta que vamos a poder desarrollar con diferentes tipos de preguntas cuando lo estamos haciendo en forma de cuestionario y que podremos utilizar para diferentes tipos de actividades como lo había comentado antes. Entonces vamos a revisar en dónde la vamos a encontrar. Entonces vamos directamente a nuestro correo, ¿sí? Puede ser el institucional o puede ser el personal desde donde estemos de pronto manejando Classroom, porque pues muchos lo estamos haciendo desde Classroom. De la misma manera lo vamos a poder encontrar pues en el correo de Gmail. ¿Listo? Entonces recuerden cuando vamos aquí a la parte de las aplicaciones de Google, vamos a encontrar diferentes aplicaciones, ¿sí? Entre ellas, como lo mencionaba hace un ratico, esta, que es la que vamos a utilizar en este momento, que son los formularios. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a empezar la creación de un formulario? En este caso, yo lo he utilizado como un cuestionario con diferentes tipos de temas para saber pues qué tanto el estudiante en este caso tiene de conocimiento con respecto a alguna de la temática que se haya revisado en alguno de los cortes, ¿sí? Por ejemplo, entonces vamos a ver cómo iniciar un cuestionario y bueno, y luego vamos a ver un ejemplo de los que ya está diseñado pues previamente. Entonces vamos a ir ahí a formularios, nos aparecen diferentes opciones como lo vemos aquí. Entonces usted puede escoger en este caso, por ejemplo, el que dice examen, ¿sí? Estos títulos igual los vamos a poder cambiar ya cuando estemos en la edición. Entonces una vez entramos aquí, como ustedes pueden observar, aquí está el título, ¿sí? Entonces supongamos que usted dice no, es como un tipo de taller, ¿sí? Por ejemplo, en inglés nosotros lo llamamos workshop, ¿sí? Entonces usted ya allí en ese caso va a poder utilizar pues el título de la manera que usted quiera, sea un taller, sea una encuesta, sea un test, ¿sí? Entonces pues ya lo podrá cambiar. Entonces pues vamos a iniciar allí, miren directamente, pues cambiándole el título y ya enseguida pues como va a ser enviado pues a nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues la información básica. En este caso, al principio, pues es el nombre, pues que es el que requerimos. Si usted quiere decir nombre completo, allí pues usted lo va agregando. Luego que tenemos, si quiere correo electrónico, pero si a usted no le interesa el correo electrónico, usted dice, como este test tengo varios cursos, se lo voy a hacer a diferentes programas, pues usted si quiere entonces allí le va a cambiar entonces programa y semestre para saber quién es el que va a realizar ese cuestionario taller, ¿cierto? Entonces pues ya tiene su nombre, programa y semestre. Estos dos iniciales siempre son tipo respuesta corta. ¿Por qué? Porque los estudiantes lo que van a escribir son diferentes.
nombres y programas, para que allí, pues por eso sale aquí, miren, en puntuación 0 directamente, ¿sí? Una vez ya usted quiere, pues si quiere otro tipo de información, correo, cédula, etcétera, pues usted, ¿qué es lo único que va a hacer? Agregarle aquí, añadir, en ese caso, otra pregunta, ¿cierto? Entonces usted aquí dice, no sé, supongamos si no puso semestre arriba y lo quiere hacer aparte, pues lo va a realizar ahí. Es decir, la información inicial, pues la va a poder usted agregar ahí al principio, ¿sí? Eso lo podemos hacer siempre como obligatorio para pues saber que todos respondan esas preguntas. ¿Listo? En ese caso pues de información. Luego vamos a ir ya directamente a la parte de preguntas específicamente. Entonces como vemos aquí tenemos la primera opción que nos la da pues aquí de plantilla, este cuestionario. En este caso dice escriba la primera pregunta, ¿sí? Entonces yo quiero hacerles unas preguntas sencillas para mi nivel 1, ¿sí? Y para saber si ellos pues tienen conocimiento. En este caso, por ejemplo, puedo escoger esta opción que dice varias opciones, como podemos aquí ver eh, en el desplegable, pues tenemos varios tipos de preguntas. Respuesta corta, donde vamos a escribir algo pequeño, una o dos palabras. Varias opciones, pues que es una única opción, como pues cuando se desarrolla el ICFES, casillas cuando queremos escoger varias opciones, y pues estas otro tipo de opciones que ya los vamos a revisar en un momento y que igual ustedes lo van a poder ir desarrollando a medida que vayan utilizando la herramienta, ¿sí? Por ejemplo, voy a escoger esta, varias opciones, y por ejemplo, si yo pusiera la pregunta, How old are you? ¿Sí? Entonces, como ejemplo, pues vamos allí a dar algunas respuestas. Por ejemplo, I'm fine, solo como por dar como algunas opciones para ver cuál es la correcta, para saber si el estudiante de pronto ha repasado y tiene el conocimiento, ¿sí? Entonces, supongamos que dice I'm 8 years old, ¿cierto? Otra opción. Y así sucesivamente, ¿cierto? Usted aquí va a escribir las opciones que usted crea convenientes, ¿sí? Pueden ser 3 o pueden ser 4. Supongamos si yo no quiero 4, solo quiero 3, la voy a eliminar, ¿cierto? Y ahí ya me quedan esas 3. Entonces lo importante aquí es que usted marque, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta correcta? Como lo miramos ahí, solo le voy a dar clic aquí, ya quedó marcada. Y supongamos que como nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros manejamos una puntuación de 5, ¿cierto? Es decir, 50 puntos, pues nosotros miramos cuántas preguntas vamos a hacer y dependiendo de eso, cuántos puntos le vamos a dar a esa pregunta para poder así tener una puntuación de 50 puntos. Supongamos que yo le digo esto un punto, pero después digo no, voy a hacer de pronto solo 10 preguntas, 5 puntos. Bueno, entonces eso ya depende de lo que usted necesite hacer en ese cuestionario, ¿sí? Entonces, aquí pues uno ya ha escogido la respuesta correcta. Si usted le quiere agregar aquí algún comentario que se muestre cuando el estudiante escoge esa opción, lo puede hacer y si no, no es necesario, ¿sí? Entonces, si ya hizo eso, entonces listo. Ya aquí le damos obligatorio. Hicimos una pregunta, vamos a la siguiente, como podemos ver aquí, ya hay una plantilla. O si no, pues como dijimos hace un ratico, aquí le vamos a dar más. Entonces, tenemos esta siguiente opción y usted dice, quiero una respuesta corta, supongamos, ¿no? Entonces, supongamos que puede ser respuestas cortas, pueden ser una o dos palabras para que no que haya mucho inconveniente al responder la pregunta, ¿sí? Entonces, en este caso, supongamos que yo he visto, no sé, una temática de los números o de algún tipo de vocabulario, entonces yo voy a preguntar, how do you write, cómo escribe, ¿sí? Y le pongo ese número, ¿cierto? ¿Sí? Si usted le quiere agregar de pronto algo de información, ¿sí? Aparte, pues lo puede hacer. Pero supongamos que esa fuera mi pregunta súper sencilla, ¿cómo escribe ese número? ¿Cierto? Entonces, allí, ¿qué es lo que dice? Texto de respuesta corta, ¿cierto? Entonces le doy de nuevo clave de respuesta. Y para saber qué respuesta deben tener, entonces supongamos en este caso un número, pues yo tengo que dar esa respuesta, cómo va a ser marcada.
pero supongamos que los estudiantes a veces dicen, no, yo no lo escribo con minúscula, usted le da varias opciones para que aparezca en mayúscula, ¿sí? O todo en mayúscula, o qué es lo importante que se tiene que tener en cuenta cuando se hace este tipo de puntos, ¿sí? Que las instrucciones sean las correctas, es decir, claras, para que el estudiante sepa cómo escribir y que el cuestionario la marque como correcta, ¿sí? Entonces ya tiene eso listo, otra vez, como siempre, la puntuación, como dijimos hace un ratico, y quedó lista mi pregunta, ¿cierto? Entonces miren que estas opciones las va a dar como correcta. Pero si usted aquí antes le quiere agregar información, ¿sí? Para que sepan los estudiantes cómo pues desarrollar ese tipo de preguntas, pues le puede agregar una introducción, ¿sí? Entonces, supongamos que aquí le digo escribir, o pues obviamente puede ser en español o en inglés, sí, ya depende pues cómo lo esté desarrollando usted su cuestionario, escribir en minúsculas, ¿sí? Ya eso pues usted lo va a ir organizando el cuestionario como pues usted lo crea conveniente y con las instrucciones que usted crea necesarias. Entonces pues allí yo ya solo arrastrándola, miren, ya he subido. Así sucesivamente, miren, ustedes van a poder agregar diferentes tipos de preguntas con diferentes tipos de opciones, ¿sí? Como les decía, por ejemplo, con casillas, con desplegables o que ellos suban un archivo que sea necesario para ustedes, ¿sí? Y lo importante es que acá al principio, miren que acá les va a salir los puntos que ustedes deben tener al finalizar. En este caso, pues debe dar 50 para saber pues que la puntuación es 5 y pues no que se vayan a pasar, ¿sí? Entonces en este momento les voy a mostrar un ejemplo, pues ya que había diseñado para uno de mis grupos como taller para pues revisar ese conocimiento, que es el siguiente. Miren, como pueden ver aquí, al principio tengo pues el título, Second Term Workshop, excuse me, que fue pues uno de los talleres que realizamos en nuestro segundo corte. Pues ahí miren el nombre programa, que es lo mínimo pues que se necesita, y luego ya mi cuestionario. Miren, aquí les he dado previamente una instrucción. Recuerden aquí cuando digo añadir título y descripción, por ejemplo, parte 1, uso del idioma. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que escojan la mejor opción para completar las preguntas. Entonces, miren que aquí, por ejemplo, estas son de la forma del cuestionario. Recuerden, varias opciones. Entonces, miren, yo ya escogí la respuesta correcta, la puse como obligatorio, le di su puntuación, que es un punto, y así sucesivamente. Sí, miren, pues ya diseñé todas esas preguntas. Puedo hacer otra pregunta, por ejemplo, como Reading Comprehension, que es comprensión de lectura. En este caso, miren aquí que ya yo puse la instrucción y acá no puse una pregunta, sino que puse una imagen, ¿sí? Cuando estamos aquí añadiendo pues la pregunta, y miren, les da también la opción de añadir imagen con algunos espacios en blanco para que los estudiantes allí en respuesta corta pues ellos sepan qué utilizar. Por ejemplo, en no sé, de pronto en la parte de competencia lectora, de pronto ustedes podrán ahí utilizar diferentes tipos de conectores que se puedan utilizar en algún escrito, ¿sí? Entonces, o les den las opciones a escoger, ¿sí? Entonces, miren que podemos también utilizar una imagen. Allí, pues, ese tipo de preguntas. En la siguiente opción también, miren, otra. Esta es comprensión de lectura, pero pues con opciones ya para escoger, ¿sí? Y pues así las siguientes, ¿sí? Como les dije, ya eso depende del tipo de preguntas que ustedes quieran hacer. Entonces ya he terminado mis preguntas. En este caso hice 40 puntos, pero para un total de 50, como les dije, que es lo importante a tener en cuenta. ¿Qué es lo adicional a tener en cuenta aquí? Como les dije, pues los 50 puntos, que sea obligatoria todas las preguntas, ¿sí? Y además aquí en configuración nosotros podemos hacer la revisión de que todo pues esté planeado, ¿sí? En este caso, cómo va a ser la presentación general, si usted les quiere mostrar una barra de progreso, si quiere que las preguntas aparezcan aleatoriamente, no a todos al mismo tiempo las mismas preguntas, ¿sí? Ya eso lo decide usted. Y
Y la última parte de cuestionarios, podemos observar que dice publicar calificación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta parte, aquí en este cuestionario, supongamos usted dice, ¿qué puede ver el estudiante? Entonces, generalmente yo le dejo solo publicar la puntuación, es decir, al final de su cuestionario el estudiante va a poder ver su puntuación. Supongamos de 50 puntos tuvo 38, entonces sacó 38, ¿sí? En el caso que usted desee evaluarlo como taller o algo así. Las respuestas correctas no, ¿por qué? Porque en el caso de que uno termine antes que otro, pues entonces va a saber la opción correcta de alguna y pues ustedes saben que puede pasar que le comente a los compañeros o algo así, entonces mejor en ese caso es que no vean las opciones correctas, ¿sí? Y pues obviamente la primera tampoco, pues para que no sepan cuál es la incorrecta, sino que ya después si quiere, ya el estudiante lo puede revisar con el profesor en otro momento. Igual todo eso va a quedar registrado. Entonces usted pues ya en ese caso le ha dado guardar, ¿cierto? Entonces ya que está guardado todo eso, pues todas las respuestas de esos formularios le van a quedar acá, ¿sí? En la ubicación de todas las respuestas que le hayan enviado los estudiantes, y aquí le va a quedar registrado cuántos estudiantes hicieron ese cuestionario, ¿sí? Y todo lo que usted quiera revisar. Entonces, usted dice, bueno, ya ahora pues ya tengo mi cuestionario listo, supongamos que era este, ¿cierto? ¿Cómo lo envío a los estudiantes? Entonces, sencillo, miren que ya ahí quedó, supongamos que ya está listo mi cuestionario, pero si usted le quiere dar un pequeño vistazo, pues lo va a revisar ahí en donde dice el ojito vista previa, como si usted fuera un estudiante, pues ahí le va a dar la opción que le muestra para saber cómo quedó, entonces ahí le da su nombre, el programa, ¿sí? Y usted dice, ah, no, pues aquí esto del semestre, pues era una respuesta corta, me confundí, pues aquí quedó mal. Usted ya va a revisar cómo quedó su cuestionario, mire cuántos puntos le puso, todo eso. Cuando el estudiante le ha dado enviar, ¿sí? Entonces supongamos que aquí, ah, bueno, porque no escogí las opciones de este cuestionario, pues como les dije, todo tiene que ser obligatorio, ¿sí? Entonces supongamos que esas eran de escribir y ya completé todas pues las opciones y ya el estudiante le va a dar enviar. Miren lo que les dije. Entonces, ¿qué le va a dar? Ver puntuación. Entonces, en ese caso, el estudiante, mire, solo le va a saber cuántos puntos sacó. Supongamos allí, pues, según lo que hicimos en ese caso, fue solo 5 de 7 puntos, pero no le dice cuál es correcta o cuál es incorrecta, solo lo que él envió, ¿sí? Y los puntos que tenían esas preguntas. Entonces, allí, pues, en el ojito, como vieron, miren, acá, pues, estábamos viendo cómo le sale al estudiante, ¿cierto? Que allí, pues, ya me dio pues, ver la puntuación. Entonces volvemos a nuestro cuestionario en formato de edición. Miren, si vamos a respuestas, pues miren allí yo ya podré tener las respuestas individuales de cada uno, pues así me va a aparecer a mí luego. Entonces individual, ¿quién hizo el examen? Entonces miren, aquí me va a aparecer el nombre fulanito, pues supongamos en ese caso escribí así aleatoriamente y ya las opciones que esa persona marcó, cuáles son correctas, cuáles no, etcétera, ¿sí? Su puntuación y usted pues así va a poder registrar, si así lo desea, pues en sus notas. Entonces ya que lo reviso, entonces pues vamos a decir, bueno, ¿y ahora cómo le envío? Pues entonces vamos aquí al botón enviar. Una vez usted le da a enviar, mire, le aparecen las siguientes opciones. Si usted quiere enviarlo por correo, solo copia las direcciones pues de correo de sus estudiantes y las pega aquí. Pues miren que ahí ya sale directamente la opción de este formulario. Y si lo quiere enviar como link, pues usted le da aquí clic, ¿cierto? Pero entonces usted dice, no, yo solo le quiero enviar el formulario desde mi correo, solo quiero saber cuál es el link de este formulario, pues entonces usted coge y copia esa dirección, ¿cierto? Control C, o solo le da copiar aquí, miren, copiar, y va a su correo, ¿cierto? Entonces usted dice, bueno, ya tengo los correos acá de mis estudiantes, o los copio, los pego. Aquí, por ejemplo, le pongo un título cualquiera, ¿cierto? Y acá, bueno, queridos estudiantes, bueno, ya usted le hace allí cualquier introducción, pues dependiendo de lo que vaya a ser el caso. Y lo que va a hacer luego, miren, es copiar el link. Una vez ya usted ha copiado el link, pues ya lo va a dar, enviar, y ya les va a dar
directo a los estudiantes para que lo puedan realizar. Y pues una vez hecho eso, pues ya le da a enviar, y cuando ya los estudiantes lo reciben y le dan clic aquí, si supongamos me lo voy a enviar a mí misma, ¿sí? Como para que miren el ejemplo. Entonces yo lo envío ya y pues ya está hecho. Miren, ya me llega aquí como estudiante. ¿Qué es lo que voy a recibir? Miren, el link que me va a llevar directamente al, pues como acabé de hacerlo, pues desde mi correo. Entonces allí pues me llegó así directamente a la parte de puntuación. Pero miren, pues allí cuando ellos lo abren, les va a dejar hacer el formulario, sino que pues yo ahorita en ese caso con ese correo ya lo hice. Entonces miren que es sencillo, lo pueden utilizar de diferentes formas, como cuestionario, como taller, como encuesta, de pronto alguna duda que ustedes tengan y quieran saber cuáles son las opiniones de sus estudiantes, etcétera, ¿sí? Entonces cuando usted ya lo ha desarrollado, miren, supongamos ese fue el ejemplo que hicimos nosotros, ¿cierto? ¿Dónde lo encontramos? Pues vamos, miren, aquí a nuestro correo, vamos a nuestro Drive, porque todo va a quedar guardado en Drive. Entonces, si vamos a nuestro Drive, miren, aquí me va a aparecer el cuestionario que yo acabé de realizar. Entonces, miren, está aquí, lo abro. Y usted dice, no, ahora le voy a agregar más preguntas, lo dejo a medias ese día. Pues miren, ahí ya le ha quedado guardado todo y lo puede seguir editando, ¿sí? Entonces, es una herramienta sencilla. La pueden utilizar de diversas maneras, como pues revisamos al principio. Y pues es útil para nuestro caso, que estamos en entornos virtuales en este momento. Entonces, pues esa es una de las estrategias que hemos venido utilizando pues en el centro de idiomas algunos eh, docentes. Esperamos que les sea de ayuda. Igual ante cualquier duda pues ustedes nos pueden escribir, y con mucho gusto nosotros estaremos eh, ayudándolos en lo que ustedes necesiten. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.